Nuestra historia empieza básicamente con la llegada del mariscal Aquiles Bazin a México, jefe de las fuerzas francesas armadas en México. Se relaciona, se enamora de una jovencita que tiene 17 años, que es hija de buena familia, sobrina nieta de un expresidente de México, Gómez Pedraza, y van a tejer una serie de intercambios epistolares, de emociones en los distintos bailes y tertulias a los que pertenecen o a los que participan. Y es una linda historia de amor narrada desde la perspectiva de nuestro interlocutor principal o nuestra voz principal, que es Bazin. Cómo ve Bazin a su Pepita, a su amada, a su bien amada, cómo la describe y cómo le habla y de qué manera le cuenta las cosas que están sucediendo en México. Le digo coloquialmente cómo fue, padrísimo. Sí. Fluyó, yo creo que estaba la mariscala entre nosotras dos, sí, y nos inspiró, pero fluyó durante un año y meses. No es fácil escribir a cuatro manos. Hay muchos editores que les da favor los resultados. Así como... Sí, porque siempre hay como desencuentros o demás. Y en este caso, tanto Vero como yo lo disfrutamos enormemente. Fue un proceso de que un año y medio entre investigación, pláticas, investigación. Verónica González Laporte la hizo en Francia, en París. Yo hice aquí por mi lado con archivos mexicanos. Entrevistar a gente todos los días, ¿no? Todos los días he trabajado sobre la novela y fue de verdad muy grato, aprendíamos, vibrábamos, nos emocionábamos, y estábamos en la misma cuerda, en la misma frecuencia, que es muy importante. Sí, en una investigación que tenía que ver también con el siglo XIX y con la batalla de Puebla, del 5 de mayo, y también lo habíamos disfrutado mucho porque fuimos a Oaxaca, fuimos a Puebla, a Durango, hicimos varias cosas, varios viajes para esta investigación, y yo creo que a partir de allí, puesto que ya había habido esta cercanía, después se dio el proceso con mucha facilidad. Nos divertimos mucho. Y algo que nos encantaría es que nuestros lectores se diviertan tanto leyéndola como nosotros escribiéndola. Usando y abusando de nuestra muy mexicana simpatía. No, en realidad es un regalo, es un obsequio, y yo reconozco mucho la labor de los archivistas. Se habla poco de ellos, en general vemos el fruto de un trabajo. Claro que nuestro trabajo está y consiste en procesar la información, en darle cuerpo, en darle vida a estos personajes, pero si nos basamos en una novela histórica, si no tenemos toda esta trama que nos permite hablar de lo que está sucediendo, del contexto y demás, con una base muy bien fundamentada que son los archivos, no hay novela histórica. Entonces, un agradecimiento muy especial a todos los archivistas de todas las nacionalidades. No pensamos mucho en ellos, en su labor. Es una labor muy dedicada, muy cuidadosa. Yo había trabajado en París a lo largo de varios años sobre los documentos de los mexicanos conservadores, traidores a la patria republicana o a la nación, a la noción de república. Y se mueren en Francia, se mueren exiliados y dejan una cantidad de documentos muy interesantes, porque este periodo del Segundo Imperio, a pesar de haber sido tan corto en la historia de los dos países, Francia y México, fue muy rica, muy interesante. Entonces conocía a mucha gente, sabían que yo estaba trabajando sobre el siglo XIX, sobre Bazin, sobre Almonte, sobre otros personajes, y me dijeron, pues nos acaba de llegar algo que nadie ha visto, que es totalmente inédito, que es precioso y que es un aspecto poco conocido, y es el aspecto amoroso, afectivo del mariscal Bazin. Y son todas las cartas que le escribe a su amada Pepita, a la bien amada, a lo largo de 30 años. Los acabamos de adquirir, no están todavía catalogados, ni archivados, ni puestos en orden. A ver si te gustan, si te interesan. Así surgió. En ese momento le hablé a Guadalupe, yo sabía que ella tenía un interés muy particular en este personaje, y le dije, pues, aquí encontré esto, a ver, ¿qué te parece? Y cuando regresé a México, pues, se lo enseñé.
En cuestión del siglo XIX, desde nuestra perspectiva actual, que una chiquita de 17 años se case con un hombre que tiene 54 es absolutamente raro, pero yo quisiera remontar al siglo XIX, donde estamos hablando del segundo hombre más poderoso en México después de Maximiliano, un militar que ya tenía mucha carrera, un viudo. No era raro que los hombres fueran mayores que las mujeres. Y luego, si eran militares, con más razón, porque estaban guerreando y no tenían tiempo de cortejar, de buscarse una novia. Generalmente las familias escogían a la novia, eran matrimonios arreglados. Y mientras más joven, pues más posibilidades de darles hijos, que finalmente el objetivo principal de un matrimonio así era el procrear y tener una familia, lo cual para Bazén era fundamental porque no había tenido hijos de su primera esposa. Eso por una parte. Segunda parte, no olvidemos el contexto político, que es muy importante. Al casarse con una mexicana, Bazén afianzaba su poder en México. Por eso elige entre las chicas de buena familia, como bien lo dijiste, de dinero, aunque no tuviera mucho, tenía un prestigio, una familia con prestigio, y él pensaba amarrar aún más su posición política en México con ese matrimonio. Sí, nos divertimos mucho con ese pasaje de la noche de bodas, porque, bueno, estamos hablando de una niña muy candorosa, que había salido del colegio de monjas, totalmente inexperta en lo que se refiere a la vida. Y estamos hablando de un mariscal, de un militar, que tenía muchas horas de vuelo, como se dice, ¿no? Mucha experiencia, incluso con las mujeres. Era un hombre pues ya con mucho mundo, con otra cultura y demás. Tuvimos la suerte de contar con muy buena bibliografía. Consultamos libros maravillosos de historiadores, de gente que acompañaron a Maximiliano y Carlota, que estaban dentro de la comitiva, princesas, marquesas, y que escribieron sus puntos de vista. Esta condesa que se llamaba Paula de Collins. Paula de Collins, escribió la llegada a México de Maximiliano y Carlota, y contaba cómo se enamoró el mariscal Bazén, cómo eran los paseos, el cortejo y demás. Y bueno, teníamos también muy buena información con el historiador, gracias al historiador Jean Beyer, que escribió este libro que se llama Yo el francés. Él también habla mucho de Bazén, del mariscal Bazén, y con tanta información. Luego teníamos la información de primera mano, que eran las cartas del mariscal Bazén a su hermano. Entonces ahí toda esta información nos permitió narrar la luna de miel. Cuando él sale, el mariscal está en el Palacio de Buenavista, donde se alojaba el cuartel. Es el cuartel, ¿verdad? Donde se alojaba el cuartel francés, y que sale y que dice 3 veces, pero no así, porque los norteamericanos dicen así, pero él dice así a la europea, 3 veces, y todos, hay soldados aplaudiéndolo y demás. Y bueno, Pepita está totalmente extrañada. Para ella es, pues imagínate, es ahora sí que renunciar a su soltería, a su virginidad, con un hombre con tanta experiencia, pues se va a confesar al otro día. Entonces, eso es lo que, la confesión, eso sí, no las imaginábamos, porque eso tampoco sale, pues uno no escribe sus pecados, ¿verdad? Claro, y el padre tampoco. Sin embargo, ahí hay un personaje ficticio que es Cayetana, que es la primera hermana de Pepita, a la que le cuenta muchas cosas, a la que le dice, ¿tú crees que es normal? Todo eso nos divertíamos muchísimo, imaginando a esta joven en el siglo XIX, de 17 años, sin experiencia, con un francés que se la sabía de todas a todas. A menudo Guadalupe y yo decimos que Aquiles Bazén es un escritor nato. Se paraba muy temprano, 4:30 de la mañana, y empezaba sus primeras cartas a esa hora. Le escribía a Napoleón III, le escribía a Maximiliano, le escribía a su hermano, le escribía a su hermana, le escribía a Pepita, por supuesto. Le ponía en sus cartas, viene incluso la hora a la cual escribe. Entonces eso a nosotros como investigadores nos da una pauta fantástica, porque sabemos la hora, el clima, hacía calor, llovía, se había desvelado, había bailado habaneras, la había pasado fantástico o no, o ya los juaristas habían tomado Chihuahua y la situación estaba cada vez peor para los franceses. Todo eso es
una voz muy viva, muy presente. El material de Bazin es amplísimo en Francia y está repartido en varios archivos y nos da una pauta de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en México de manera muy vívida, muy precisa. Bueno, ese es nuestro capítulo preferido, Consentido, porque está muy bien, con muchos detalles, muy bien descrito, desde que Pepita, bueno, se entera que su marido va a ser enjuiciado porque pierde ante los prusianos. Francia está muy indignada y entonces le hacen un juicio terrible. Bueno, en realidad él casi pide el juicio porque tenía un sentido ético muy grande, y entonces que decía, bueno, si ahí están tan enojados, pues hagan un juicio y yo les digo cómo están las cosas. Y una vez que ya lo sentencian, primero pena de muerte, Pepita va y le llora al presidente Thiers, ¿no? Entonces era el presidente Thiers, y después va a ver al otro presidente que es Gbagbo, y para pedirle permiso de ir a verlo y que la sentencia no fuera pena de muerte, sino que ella pudiera ir allá a la isla de Santa Margarita con sus niños, con la institutriz, la nana y todo, para acompañar a su marido. En realidad no nada más iba a acompañarlo y a estar, consolarlo y a estar con él, sino que iba a ver todos los movimientos de la cárcel. Todo, como a qué horas los guardias, había cambio de guardia, de qué lado se acostaba el sol, a qué horas, cuánto tiempo duraba un día, todos los movimientos. Y el mariscal Bazin había sido encerrado con su guarda de campo, ¿cómo se llama? Edecán, con su edecán, el coronel Villet. Y entonces él también lleva como una bitácora de todo lo que después escribió, más bien, pero se acordaba perfectamente bien de todo el proceso de la huida. Y entonces Pepita fue genial, como lo hirió, como una gran estratega, podríamos decir, ¿no? Se quedó como 8 meses, después ya se va con los hijos, ya dice, ya es demasiado tiempo, y ya después, muy poco tiempo después, se lanza a esa aventura impresionante que fue ayudar a su marido a huir de la cárcel. Estamos hablando de una cárcel de alta seguridad, muy custodiada, que tenía la torre 22 metros del alto, y que entonces decán Violeta había tejido las cuerdas de 22 metros, pero esta cuerda tenía que aguantar a un hombre de casi 100 kilos. Entonces no era nada fácil, y Pepita se fue con un sobrino, Rul, en una noche muy cerrada, muy oscura, sin luna, marcado, y ahí va Pepita, la mariscalita, como le decían, que después de este hecho pues fue una heroína. Ahí va y va a ayudar a su marido a escapar.